¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenido a la clase número 11. En este caso vamos a hacer una introducción que después vamos a completar con tres vídeos ilustrativos, documentales sobre cientos temas que vamos a abordar hoy, que son la autoestima, el concepto de locus de control y el concepto de control de impulsos. Y vamos a intentar pensar esas tres nociones de la psicología general: la autoestima, el llamado locus de control o lugar de control, y además la función del yo en relación al control de los impulsos, con la estructura y los estilos de personalidad. Ustedes recuerden que la estructura son configuraciones básicas en relación a la interacción con la realidad. Tenemos las personalidades homeostásicamente equilibradas, las personalidades saludables, que por extensión, como vimos en la clase pasada, llamamos normales, donde la relación con la realidad, el control de impulso, el control emocional, la interpretación de la realidad tiene que ver con determinados patrones estables, emocionalmente estables, patrones lógicos, de la autopercepción y de la relación con el otro. Es lo que llamamos personalidad equilibrada, sana o normal. Bien, después tenemos las personalidades alteradas emocionalmente en mayor o menor medida, que llamamos neuróticas. Son personas que tienen una adaptación o una sobreadaptación o una adaptación inestable con el medio, pero el conflicto básicamente se centra en la relación con uno mismo. Es lo que llamamos personalidades neuróticas, tanto sean personalidades más o menos extrovertidas, etc. Luego tenemos lo que llamamos personalidades psicóticas, que son aquellas que hacen una ruptura con la lectura de la realidad y hacen una interpretación delirante de la realidad. Más o menos tenemos todos una idea de que la patología psicótica es una patología grave. Dentro de eso hay una gran variedad, digamos, de noxas, una variedad diferente de patologías, pero entran todas dentro de lo que se llama la psicosis, es decir, donde el sujeto tiene una relación fuertemente alterada con la realidad, productivamente alterada con la realidad o no productivamente, pero hay una deformación de la lectura de la realidad. Y luego las personalidades psicopáticas, es decir, aquellas donde justamente el control de impulsos está alterado y la relación con la identificación con el otro también está alterada. Personalidades psicopáticas, personalidades antisociales, etc. Bueno, básicamente a partir de estas cuatro grandes grupos, llamémosle así, digamos, dentro de esos grupos hay subgrupos en cuanto a las clasificaciones de las estructuras. Dejamos también de lado aquellas alteraciones de la personalidad producto de origen orgánico, de alteraciones patológicas de origen orgánico que producen sintomatología psicológica. Pero como no es este el tema central de la clase, simplemente lo mencionamos. Y luego tenemos que los estilos que provienen de esas estructuras pueden repetirse con independencia de las estructuras mismas. Es decir, una personalidad extrovertida puede darse en una personalidad sana, en una personalidad neurótica o en una personalidad psicopática o incluso una personalidad psicótica. Es decir, que el estilo es la manera en que se manifiesta el sujeto con independencia, con cierta independencia de la estructura que subyace a ese estilo. Bien, ahora bien, dicho esto, vamos a analizar tres conceptos que son el de autoestima, el del locus de control y el de control de impulsos. Tres conceptos que podemos identificar dentro de cada una de estas grandes clasificaciones de la estructura.
Vamos a definir primero, como ustedes van a poder ver ahora, para que me vayan siguiendo, el concepto de autoestima, un concepto que es bastante utilizado también vulgarmente. Tenés baja autoestima, levanta un poco tu autoestima. La misma palabra es bastante transparente, es decir, la estima que yo tengo respecto de mí mismo. Cuando ustedes, terminada la clase, accedan al vídeo, van a ver también algunas características en relación al concepto de autoestima que van a ilustrar un poco mejor lo que estoy diciendo. La autoestima sería entonces una actitud positiva o negativa hacia un objeto en particular. Ese objeto, como decimos, es el yo. La manera de entender la autoestima en términos de mérito parece ser la definición más comúnmente utilizada por muchos investigadores. La autoestima sería entendida como una evaluación global, sea favorable o quizá no favorable a uno mismo. Bien, vamos ahora con el otro concepto, que es el concepto de locus de control, o locación del control. ¿Dónde pongo yo la responsabilidad de los efectos de mi propio comportamiento? Para esto, la psicología maneja un concepto que es el de locus de control, que es un término que se refiere a la percepción que tiene una persona sobre las causas de lo que pasa en su vida. Se identifican dos formas de creencias de localización causal, más allá de la causalidad real, más allá de la causalidad, es decir, cómo interpreto yo la relación entre las causas y los efectos. Podemos dividir a la relación entre la persona y su locus de control o localización de control en el locus de control externo y el locus de control interno. ¿Qué son estas dos cosas? El locus de control externo es la percepción del sujeto que piensa que los eventos de su vida ocurren como resultado del azar, del destino, la suerte, el poder o las decisiones de otros. Es decir, lo que me sucede en realidad no tiene que ver mucho conmigo, sino con causas terceras. Esto ocurrió porque ocurrió, la culpa la tiene el otro, es que las situaciones son complejas y yo no las puedo manejar, siempre me pasa lo mismo, pero yo quiero, pero evidentemente no puedo porque siempre hay obstáculos. Es decir, las causas de las dificultades o inclusive los éxitos en realidad están siempre ubicados y depositados fuera de mí mismo, fuera de mi propia voluntad, fuera de mis propias decisiones, fuera de mis propias estrategias y tácticas para lograrlas. Yo intento, pero viste, la sociedad es muy complicada, todo está en contra mío, que con todo lo que pasa alrededor, ¿cómo vas a tener éxito? Etcétera, etcétera. En cambio, el locus de control interno, el llamado locus de control interno, es la percepción creencial opuesta a la que dijimos recién. Todo lo que ocurre sería responsabilidad de la persona, lo que hace o deja de hacer. Por acción u omisión, el sujeto asume que depende solo de él sus éxitos y sus fracasos. De tal manera se empodera hasta límites a veces de gran autoexigencia y autocastigo por sus errores. Bueno, acá tenemos también que si lo tomamos de manera extrema, el locus de control interno sería: soy tan omnipotente que todo lo que pasa depende de mí. Si me fue bien o si me fue mal. Es decir, no hay un equilibrio entre decir, mira, yo hice todo lo que tenía que hacer, evidentemente evalué todo y justo cuando estaba por lograrlo pasó esto que no dependía de mí. Supongamos, vamos a dar un ejemplo que todos vamos a entender. Tenía todo un plan previsto para los primeros meses de este año que tenían que ver con
un proyecto de viaje, con mi trabajo, con desarrollar determinadas tareas y demás, estaba todo perfecto y había hecho todas las cosas para que así saliera. Pero un día resulta que me entero de que hay un virus que se extiende por el mundo, que hay una pandemia, que de pronto se decreta un estado de alarma o un estado de cuarentena, etcétera, y todo eso no lo puedo llevar a cabo por limitaciones objetivas. No puedo reinventar la realidad por mi propia voluntad. Bueno, entonces ahí el locus de control externo e interno se equilibran. Hay situaciones que dependían de mí y situaciones que no dependen de mí. Ahora, si yo digo, no, en realidad yo tendría que haber hecho las cosas de tal manera que a pesar de la pandemia hubiera hecho todo lo que quería hacer. Bueno, esto es delirante, no es así. O lo contrario, no hago absolutamente nada. Pero ¿por qué de todas maneras en esta situación no avanzás en esta dirección? ¿Por qué no terminás ese proyecto que lo podés terminar a pesar de las restricciones de, por ejemplo, de transitabilidad o de movilidad o las restricciones para viajar, etcétera? No, viste, porque con todo esto prácticamente yo ya no puedo hacer nada. Me encierro y me pongo a llorar. Es decir, ese sería el extremo opuesto. Pensar que a pesar del contexto externo yo no puedo hacer nada. Acá se me ocurre ahora una visión desde la perspectiva, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre, desde el existencialismo, que dice, en realidad, que algo yo puedo hacer conmigo mismo a partir de lo que otros ya han hecho conmigo. Esta es una cuestión central de la perspectiva existencialista, decía Sartre. A pesar de que los demás o la situación externa ha hecho algo conmigo que no dependía de mí, por ejemplo la influencia de mis padres en mi infancia, algo yo siempre puedo hacer conmigo mismo a partir de eso. Partiendo de eso, algo nuevo puedo crear. Porque si yo pienso que el determinismo previo a mi propia voluntad ya directamente es un juicio que impide que yo haga cualquier cosa, entonces voy a estar el resto de mi vida llorando por lo que me pasó. No, lo que pasa es que la culpa la tiene que yo nací en este país tan complicado, la culpa la tienen los políticos, la culpa la tienen mis padres, la culpa la tiene aquella relación que yo tuve cuando era un adolescente que me jodió la vida y ahora ya mi vida... Es decir, son justificaciones que en este caso tendría que ver con el locus de control externo, básicamente, y que se parecen mucho a justificaciones más bien neuróticas. En relación al tema del locus de control, la psicología positiva fue desarrollada como concepto por un autor estadounidense, Martin Seligman, donde, entre otras cosas, básicamente Seligman analiza lo que él llama los estilos atribucionales de las cosas que me pasan, de las cosas que puedo hacer o de las cosas que no puedo hacer. Esto tiene que ver con el tema de justamente el locus de control. Y parte básicamente de dos configuraciones originales, que son lo que él llama los estilos de personalidad optimistas y personalidades pesimistas. Estas son dos configuraciones muy fuertes. Y el tema de las personalidades optimistas o personalidades pesimistas, él lo relaciona con dos cuestiones. Una que es de tipo genético, es decir, tiene componentes, si ustedes quieren, heredoconstitucionales, y por otro lado también estos componentes se articulan con las experiencias de la primera infancia. Es decir, que ahí la construcción de una visión pesimista o optimista, no de un tema, sino de la vida en general, tendría que ver con la articulación en los primeros años de vida, o sea, el niño pequeño, por un lado con lo heredoconstitucional y por otro lado con las primeras experiencias infantiles. Por ejemplo, la muerte precoz de uno de los padres, situaciones extremas dentro de, por ejemplo, un proceso bélico, situaciones de extrema pobreza, de extremas carencias, etc. Es decir, esto haría que el sujeto ya a partir de una segunda infancia vaya construyendo una visión
que Seligman llama pesimista o optimista de la vida. Sobre esa base disposicional, llamémosla así, se construyen entonces mecanismos de interpretación de cómo y por qué pasan las cosas. Bien, entonces, sobre estas dos disposiciones, la actitud pesimista o la actitud optimista, se construyen factores que tienen que ver con las atribuciones y las interpretaciones que yo hago de lo que me pasa. La primera es la idea de si lo que me está pasando es específico y circunscripto a una determinada situación o ámbito o área de mi vida o es en general. Por ejemplo, si yo digo, en general yo tengo una buena relación con mi familia, con mis amigos, con mis proyectos, etc. Pero donde me va siempre mal es en el trabajo. Los conflictos los tengo en el trabajo. Mi gran problema es la relación con mis compañeros de trabajo, la relación con el trabajo mismo, etc. Esto sería una interpretación circunscripta a una determinada área, no es universal. Es decir, soy bueno en todo menos en mi trabajo, o soy bueno en todo menos en los deportes, o menos en las relaciones sociales, o menos en la relación con las personas a las que quiero. Es decir, son situaciones circunscriptas. El opuesto sería lo universal. Yo fracaso en todo lo que hago. Yo tengo problema en todas las áreas. El problema, evidentemente, está extendido en todos lados. No tengo suerte en nada. Esto sería una atribución universal. Entonces, puedo tener conflictos con un área o puedo tener conflictos con todo. Esto sería o específico o universal. Después está la otra cuestión, que es la temporalidad. Es decir, la circunstancialidad o la cronicidad del problema. Y en ese caso tenemos que esto ocurre y tiene un tiempo acotado, o esto es siempre, esto ocurre siempre, no termina nunca. Es una duración, digamos, acotada en el tiempo. Bueno, el problema yo lo voy a tener hasta que se solucione esto. Cuando esto termine, esto se va a solucionar y va a desaparecer el problema. O es algo extendido permanente en el tiempo, es algo crónico que, no, esto no va a terminar nunca porque es crónico. Y en relación a esto tenemos la tercera cuestión, que tiene que ver con que esto es algo que depende de mí y el problema soy yo, o es algo externo. Tomemos un ejemplo entonces. Supongamos que yo diga que mi problema en relación a mi propio sentimiento de frustración tiene que ver no con una sola cosa, sino con todo. En todo lo que encaro me va mal. Por otro lado, el problema soy yo, yo soy el problema, no el mundo, soy yo. Y además no lo voy a solucionar, yo ya nací así. Entonces tenemos tres cosas muy complejas. Es genérico, es atemporal y soy yo. La situación del sujeto es una situación muy complicada, de gran impotencia. Podría ser lo otro. El problema es general, el problema es atemporal, pero el problema no soy yo, el problema son los otros, el problema es el mundo. El mundo está mal. Yo soy perfecto, pero el mundo está mal. Como no puedo cambiar el mundo, entonces voy a estar siempre despotricando contra el mundo, porque el problema son los otros. Bueno, y así podemos combinar cosas. Puede ser que una situación sea circunstancial, puede ser que la responsabilidad esté puesta en el afuera, predominantemente, y al mismo tiempo puede ser que esté localizada en un punto y no en todo. En realidad, cuando esta problemática, digamos, y esto se relaciona a su vez con esas disposiciones previas hacia el pesimismo o hacia el optimismo, es decir, ¿puedo o no puedo cambiar la situación? Es una situación que está sobredeterminada y yo no la puedo cambiar. Lo que pasa es que nací en un hogar que, con el hogar que tuve, yo ya estoy destinado a fracasar. Cuando hay una interpretación saludable de la realidad,
justamente lo que se produce es un equilibrio en función de los contextos. El sujeto puede decir, bueno, acá se presentó una situación, esa situación no tiene por qué ser eterna, esta situación de conflicto es puntual. Bien. El hecho de que yo tenga una situación de conflicto, por ejemplo, con mi estudio, con la carrera que elegí, o con mi ámbito laboral, ¿esto implica que se extiende a todos los ámbitos de mi vida? No. Yo puedo tener una relación perfectamente armónica con mis amigos, con mi familia y demás, y tener un conflicto laboral que debo solucionar. Ahora, ese conflicto, ¿qué quiere decir? ¿Que va a ser eterno? No. Tiene sus causas, va a ser puntual, va a ser circunstancial. Bien. ¿Y de qué depende la solución? Ahí viene el optimismo y el pesimismo. No, esto no se va a solucionar nunca. Ese es el pesimismo. Bueno, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Ese es el optimismo. Y bien, ¿y de qué depende? Depende del afuera. ¿Qué puedo hacer yo frente a eso? O en realidad, el afuera, el contexto está perfecto, y el problema soy yo. ¿Por qué? Porque me dicen, mire, Alberto, tiene que llegar dentro de determinados horarios al trabajo, y resulta que yo siempre llego una hora más tarde. Pero claro, siempre tengo conflictos. Entonces, ¿a qué atribuyo esos conflictos? ¿A que el trabajo está en contra mía? No. Bueno, tengo que cambiar yo y llegar a horario. Entonces, la responsabilidad es mía. Si lo soluciono y empiezo a llegar a horario, desaparece el problema. Si desaparece el problema, era circunstancial. Es decir, esto que parece una obviedad, hay muchas personas que hacen interpretaciones deformadas de la realidad y terminan complicando situaciones que son relativamente sencillas de solucionar. Y dicen, no, lo que pasa es que seguramente el jefe está en mi contra, por eso. No, bueno, ¿qué es lo que estás haciendo mal en ese sentido? Bueno, por eso las interpretaciones saludables de la realidad implican tener en cuenta todos estos contextos para poder ponerlos sobre la mesa y evaluarlos y a ver cuál se puede modificar. Esto es válido también, por ejemplo, para ciertas interpretaciones delirantes que se hacen en relación, por ejemplo, a la crisis de la pandemia o del confinamiento. Esto no va a terminar nunca. ¿Cómo que no va a terminar nunca? ¿De dónde sale esa frase completamente absurda? Lo que pasa es que la percepción del sujeto ante la incertidumbre tiene que ver con que es algo externo, que no depende de mí, pero que además no va a terminar nunca. Es decir, no hay un análisis puntual sobre una situación determinada para poder responder adecuadamente a esa situación. ¿Qué cosas puedo yo aportar a disminuir la incertidumbre y qué cosas no están vinculadas directamente a mi propia decisión? Entonces tengo que evaluar cómo continúa en función de decisiones de terceros y actuar en consecuencia. Dicho esto, pasamos al tercer concepto, que es el concepto de control de impulsos. Que este concepto sí tiene mucho que ver con las estructuras de personalidad. Las personalidades, no importa qué estilos tengan, las personalidades llamadas equilibradamente estables, o sanas, o saludables, o normales, como queramos llamarla, tienen en general un buen control de impulsos, salvo en situaciones críticas. Situaciones críticas implican, situaciones límites en donde el individuo responde quebrando el control de impulsos por una emoción violenta, en situaciones extremas, donde su vida está amenazada, donde la situación de angustia es terrible. Son situaciones absolutamente momentáneas, transitorias, que pueden durar incluso segundos. Y dice, lo que pasa es que no sabía lo que hacía, lo que pasa es que me saqué, como se suele decir vulgarmente, etc. Pero cuando el control de impulsos no funciona de manera crónica como parte de una estructura de personalidad, decimos que hay un control patológico de esos impulsos. ¿Y quién tiene la tarea de controlar esos impulsos? Tanto sean llamados amorosos, entre comillas, o eróticos, en el sentido de vitales, o negativos, tanáticos, agresivos,
violentos, destructivos, etcétera, que por lo general no se corresponden con las causas, es decir, causas mínimas generan respuestas absolutamente desmedidas. El sujeto no tolera la frustración, algo, no sé, no puede terminar de hacer alguna tarea porque algo se complicó, se trabó y termina rompiendo todo, con un ataque de furia. Es decir, hay un desequilibrio emocional importante. Bueno, el yo es el encargado de cumplir con esa función de controlar los impulsos vitales. Entonces, el malestar ante un descontrol de los impulsos, tanto sean amorosos o agresivos, en un contexto inadecuado, sin observar una neutralización o postergación de la descarga, según el asunto y el contexto, siempre provoca una gran angustia en el sujeto, salvo en aquellas caracteropatías. Es decir, el caracterópata, el psicópata, por ejemplo, el caracterópata psicopático, no tiene angustia por lo que hace, porque no se pone en el lugar del otro. Lo perjudica porque instrumentalmente le sirve, pero no se siente culpable. La verdad que mal que estuve en lo que le hice. No, me sirvió. ¿Qué me importa que el otro lo perjudiqué, sufrió? No me importa. Las caracteropatías son justamente patías de carácter, es decir, son distorsiones no saludables del carácter, y a diferencia de las neurosis funcionan como parte de una manera de ser, pero esas caracteropatías son no saludables, justamente porque son patologías del carácter. Bueno, cuando esas patologías del carácter tienen características psicopáticas, sin llegar a ser una psicopatía grave o severa, el sujeto tiene una relación con la ética y la moral muy débil en realidad. Esto lamentablemente lo vemos mucho en la sociedad en que vivimos. Es decir, sujetos que son manipuladores y que tienen muy poca relación de sometimiento a ciertos patrones morales y culturales que hacen que no, determinada cosa me puede ser útil, pero no la puedo hacer porque no es moralmente aceptable hacerla. Mi yo no acepta. Ahora, si yo soy un caracterópata de características psicopáticas, digo, bueno, sin llegar a extremos, puedo decir, bueno, a mí lo que me importa es salir ganando. Si perjudico al otro, la verdad que es un problema del otro. Esto está muy instalado, como lo que podríamos llamar una caracteropatía social, sobre todo a partir de las crisis esto se exacerba. Vemos que, por ejemplo, a partir de situaciones extremas, como puede ser un confinamiento muy prolongado, puede ser justamente una cuarentena, llamada entre comillas cuarentena muy prolongada, genera que las personas, dado que sus comportamientos se ven en alguna medida, o sus intereses se ven afectados, generan respuestas que muchas veces desestiman al otro, son psicopáticas, pero en realidad no es porque sean psicópatas, sino que afloran ciertos esquemas caracteropáticos que ya están presentes, pero que no se observaban claramente en situaciones sociales normales. En situaciones de crisis, entonces esas caracteropatías subyacentes a la personalidad afloran, y los individuos sacan, en este caso, lo peor, y en otros casos lo mejor de sus esquemas morales y sus esquemas éticos. Bien, en este caso, en los trastornos del control de impulsos, podrían definirse como una clase de desórdenes psicológicos caracterizados por la incapacidad para resistir una tentación o un deseo. También manifestarán problemas para neutralizar conductas agresivas. Esta impulsividad puede llegar a ser dañina para uno mismo o para los demás, como leemos ahí en esa definición. El gran problema del déficit de control de impulsos, que podemos observar también en los niños, no como patología, sino como parte del proceso evolutivo y madurativo, es justamente la poca tolerancia a la frustración.
la tolerancia a la frustración, la tolerancia funcional a la frustración, nos está indicando una buena salud psicológica. Esto no quiere decir que el individuo necesariamente sea un masoquista, que busque situaciones de frustración, pero ante una situación de frustración, postergar esos impulsos, postergar la satisfacción, implica una lectura inteligente y autocontrolada de la realidad. En realidad muchas cosas el individuo no las hace porque el propio individuo, el propio yo las considera indeseables, con sus esquemas de valores, con sus esquemas morales, con su axiología de la vida. Esto no lo hago porque creo que está mal hacerlo. En otros casos, simplemente no cree que tal o cual cosa esté mal, porque puede no estarla, pero no es este el momento ni el lugar. Es decir, postergo mi satisfacción para más adelante, porque si yo lo llevara a cabo en este momento, el resultado de esa acción, que en otro contexto sería satisfactoria, en este contexto va a ser insatisfactoria. Bien, con esto entonces terminamos esta introducción y los animo a que vayan a ver estos 3 vídeos ilustrativos sobre autoestima, focus de control y control de impulsos. Muy bien, muchas gracias y seguimos en contacto a través de las redes habituales de la cátedra.